Así que vamos a continuar con las actividades. Muy bien. Mi nombre es José Luis Paz Ibarra, yo soy endocrinólogo del Hospital Rebagliati, ¿ya? Y ustedes son el último grupo de esta promoción que lamentablemente nos ha tocado este tipo de actividades prácticamente virtuales. Esperemos que en algún momento la escuela, la facultad y las condiciones se den para complementar esta parte teórica con las prácticas como en un inicio se había planteado, pero cada vez se ve más difícil esa posibilidad. Pero bueno, como dice, la esperanza es lo último que se pierde y yo sí estoy de acuerdo en que deberíamos completar este tipo de actividades con la parte práctica. Pero bueno, hay muchas cosas a considerar en esta situación. Como ustedes han podido revisar en el syllabus y las actividades que han venido haciendo previamente, y no solamente en este capítulo, sino en otros capítulos, reconocen a la diabetes como un problema de salud pública, razón por la cual este tema ha sido fraccionado en 4 clases separadas, porque es difícil hacer o tratar de abarcar todo en una sola sesión. Ya tienen ustedes la clase colgada en el aula virtual. Además, se ha compartido material adicional auxiliar en PDF para su revisión, así como las guías de manejo que actualmente se tienen disponibles, tanto de la Asociación Americana de Diabetes de este año como de la Asociación Latinoamericana de Diabetes de hace 2 años. ¿De acuerdo? Bien, entonces conmigo vamos a ver este tema de diabetes tipo 2 y el lunes en la siguiente sesión el tema de complicaciones crónicas. Son clases bastante interrelacionadas, así que asumo que ya todos han revisado la presentación y solamente quedaría el tema de preguntas o comentarios al final de la misma. Bien, ¿por qué es importante hablar sobre diabetes? Y fundamentalmente la tipo 2, que es la más común, la más frecuente. Más del 95% de personas con diabetes pues tienen la diabetes tipo 2. Es que a nivel mundial pues cada 6 segundos una persona muere por diabetes. Imagínense si esta clase tiene programada duración de 60 minutos, saquen línea de cuántas personas han fallecido durante toda la sesión. Y es que la diabetes es un problema que está incrementándose, ¿de acuerdo? Acá abajo ustedes ven a nivel mundial al 2015 415 millones de casos y al 2040 se proyecta 642. Algunos más pesimistas inclusive están proponiendo cambiar esta estimación a cerca de 700 millones ya redondos. Y vamos a ver Sudamérica, donde estamos nosotros. Al 2015, 30 millones, al 2040, casi 50 millones de personas con diabetes. En Perú, al 2030, se ha estimado la presencia de 2 millones de personas con diabetes en nuestro país. Nosotros somos 500 endocrinólogos registrados en el colegio médico. Va a ser imposible que nosotros como 500 hagamos o tratemos a los 2 millones de personas con diabetes. Por esa razón, la importancia de el conocimiento de esta enfermedad para el médico general o para el médico especialista en cualquier rama, ya sea clínico quirúrgica, es importante porque vamos a tener siempre personas con esta patología que van a buscar atención de nuestra parte. ¿Ya? ¿Por qué ese incremento de la diabetes? Que ustedes han recibido la clase de obesidad, síndrome metabólico, prediabetes, justamente por estas 2 cosas que vemos en la pantalla. Uno, el tema de la mala alimentación y 2, el tema del sedentarismo. ¿De acuerdo? Estas 2 cosas sobre una predisposición genética que nadie puede cambiar ha traído como consecuencia ese aumento de las situaciones de obesidad, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, prediabetes, diabetes, complicaciones y muerte. Y esta es una tabla, un cuadro que siempre me gusta mencionarlo y mostrarlo, porque de hace ya bastante tiempo reconocemos 2 cosas. Uno, que vean acá la línea azul, me marca el diagnóstico, el inicio de la diabetes. Yo le digo a esta persona, usted tiene hiperglicemia, usted tiene diabetes, ¿de acuerdo?
Pero vean muy bien que la enfermedad no comienza en, no comienza en este momento. La enfermedad 3, 5, 7 años antes del diagnóstico de diabetes, mi paciente ya estaba enfermo. Lo que les comentaba hace un momento. Factores genéticos, factores ambientales, malnutrición, obesidad, sedentarismo, trae como consecuencia mecanismos fisiopatológicos, alteraciones bioquímicas, clínicas como la insulinoresistencia, hiperinsulinemia compensatoria, HDL bajo, triglicéridos altos, hipertensión. Esto se conoce como un estadio prediabético, un estadio preenfermedad cardiovascular. Y vean que estas situaciones pues son un continuo. Están presentes antes del diagnóstico de diabetes y permanecen después del diagnóstico de diabetes. La aterosclerosis, una de las cuestiones que explica las complicaciones macrovasculares en estos pacientes, pues se empieza a desarrollar desde muy temprano. Y cuando ya se establece el diagnóstico, esta alteración eh, clínico-metabólica se mantiene y progresa y avanza, ¿de acuerdo? Y asimismo la hiperglicemia, conforme siga aumentando y estando presente en el tiempo, va a traer como consecuencia el desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares, lo cual aumenta la mortalidad en nuestros pacientes. Primera enseñanza, primer mensaje fijo. Cuando yo le digo a una persona que tiene diabetes tipo 2, no estoy comenzando en una persona sana, no estoy comenzando en un endotelio sano, no estoy comenzando en un riñón sano, estoy comenzando ya con un paciente que muy probablemente tenga complicaciones micro y macrovasculares incipientes y que si no soy capaz de tratarlo de manera intensiva y agresiva al inicio de la enfermedad, simplemente voy a ser partícipe del desarrollo y progresión de las complicaciones micro y macrovasculares. La diabetes es la punta del iceberg, muchachos. ¿Ya? Acá estamos felices todos diagnosticando hiperglicemia, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes 1.5, pero hay que recordar que la diabetes tipo 2 es la punta del iceberg y debajo de esta está pues la prediabetes, está el síndrome metabólico, resistencia a la insulina y están los genes para diabetes. Ya nosotros como especialistas no estamos abocados a buscar diabetes tipo 2 tal cual o solamente, sino que estamos yendo a buscar antes de la progresión a diabetes, población en riesgo, población con síndrome metabólico, población con prediabetes para intervenir rápidamente y de manera intensiva para evitar la progresión de esta enfermedad. ¿Cuál es la situación en Perú? Este es un artículo publicado por un profesor de Cayetano Heredia hace más de 5 años y en ese momento que se mencionaba que la prevalencia nacional de diabetes tipo 2 es del 7%. Y del 100% de diabetes que tenemos en Perú, el 96.8% es diabetes tipo 2. ¿De acuerdo? Según los datos registrados, y obviamente hay un subregistro de lo mismo, ese es un mea culpa que hacemos como especialistas, es que para la realidad nacional la diabetes representa la octava causa de muerte, la sexta causa de ceguera, la principal causa de enfermedad renal terminal y la principal causa de amputaciones de miembros inferiores de origen no traumático, desde el punto de vista microvascular. Desde el punto de vista macrovascular, la diabetes cuenta por la tercera parte de personas con infarto y la cuarta parte de personas con accidente cerebrovascular. La principal causa de muerte en las personas con diabetes en Perú, una tasa de mortalidad menor al 10%, fundamentalmente está dado por infecciones, enfermedad renal crónica y accidente cerebrovascular. Una de las razones por las cuales a mí en lo personal me llevó a escoger endocrinología como especialidad fue justamente el tema de diabetes, ya que a los que nos gusta la parte clínica, con diabetes uno puede tener prácticamente acceso a todos los aparatos y sistemas que nosotros conocemos, puesto que lamentablemente esta enfermedad complica pues todos estos aparatos y sistemas y por lo tanto es bastante rico en el punto de vista semiológico, clínico y terapéutico. Esta es una foto simplemente que me resume lo que vamos a revisar el lunes en relación a la verdadera
Importancia de las complicaciones en diabetes. Decíamos que en Perú, según los registros que maneja el Ministerio de Salud, diabetes se representa la sexta causa de ceguera, lo cual en realidad es un subregistro porque a nivel mundial es la principal causa de ceguera en adultos, la principal causa de insuficiencia renal y diálisis, la principal causa de amputaciones de origen no traumático. Aumenta 2 a 4 veces la mortalidad por accidente cerebrovascular. 7 de cada 10 personas muere por evento cardiovascular y la tercera parte de los pacientes con diabetes tipo 2 presenta enfermedad arterial periférica, lo que conlleva el desarrollo de pie diabético isquémico y pérdida de la extremidad. ¿De acuerdo? Las complicaciones microvasculares tienen que ver con hiperglicemia crónica. Las complicaciones macrovasculares tienen que ver con ateroesclerosis. Y la ateroesclerosis no solamente está relacionada a hiperglicemia, sino a los factores de riesgo clásicos que ya ustedes aprendieron en cardiología, como hipertensión, dislipidemia y tabaquismo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes de cualquier tipo de diabetes? Actualmente tenemos 4 criterios diagnósticos, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos, o la combinación de 2 al menos, nos hace el diagnóstico de diabetes en nuestros pacientes. La glicosilada más de 6.5%, pero un examen de glicosilada medido en un laboratorio decente por medio del método de cromatografía líquida de alta presión, HPLC, y que esté validado y estandarizado el laboratorio y la prueba por instituciones internacionales. ¿Cuántos laboratorios en Perú tienen este tipo de certificación? Respuesta: ninguno. Por lo tanto, la hemoglobina glicosilada para diagnóstico, muchachos, no se recomienda en nuestro medio. En otros países sí, pero en Perú hasta ahora no se puede generalizar. Pero basta el dato teórico para que también ustedes digan que se puede hacer diagnóstico con glicosilada con el método de laboratorio mencionado y en un laboratorio certificado pues y validado. Los otros criterios sí son mucho más disponibles, es simplemente la medición de la glucosa en ayunas mayor o igual a 126, a las 2 horas post carga durante una prueba de tolerancia a la glucosa, si tengo un valor de glucosa mayor o igual a 200, o si tengo clínica clásica de hiperglicemia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, y encuentro un nivel de glucosa mayor o igual a 200, hago el diagnóstico de diabetes. Entonces, estos son las cuatro formas que yo tengo disponibles para decirle a mi paciente si tiene o no tiene diabetes, ¿de acuerdo? Y son cuestiones pues muy accesibles y fáciles de realizar. ¿Está bien? Y les comentábamos que nosotros estamos abocados a la búsqueda de la prediabetes y justamente estos son los criterios diagnósticos para hablar de prediabetes en nuestros pacientes. ¿Ya? Fundamentalmente tiene que ver el diagnóstico bioquímico. Prediabetes es un diagnóstico bioquímico y justamente también trabajamos con glucosa y hemoglobina glicosilada. Glucosa de ayunas, sabemos que lo normal es de 70 a 100. Si mi paciente tiene un valor entre 100 y 125, yo hablo de glucosa alterada en ayunas, una forma de prediabetes. Si mi paciente tiene un nivel de glucosa entre 140 y 199 durante la prueba de tolerancia a la glucosa y a las 2 horas está en ese rango, hablo de prediabetes en la forma de intolerancia a la glucosa. Y también la hemoglobina glicosilada nos hace diagnóstico si tiene un valor entre 5.7 y 6.4%. ¿De acuerdo? Entonces, prediabetes se puede hacer diagnóstico con cualquiera de estos tres, ¿ya? Un paciente puede tener uno de ellos, puede tener dos o inclusive los tres, pero ya recuerden el comentario que hicimos previamente en relación a la utilidad en nuestro medio de la hemoglobina glicosilada tal cual. ¿En quiénes buscamos diabetes? Justamente en pacientes, cualquier paciente adulto con sobrepeso y factores de riesgo como sedentarismo, historia familiar, la raza. Fíjense los gringos cómo nos consideran a nosotros. Prácticamente ya por este factor de riesgo, todos nosotros en Perú tenemos riesgo de hacer diabetes, por lo tanto deberíamos empezar a tamizarnos. Mujeres
con historia de macrosomía fetal, hijos de más de 4 kilos al nacer, o diabetes gestacional, hipertensión o tratamiento para ella, dislipidemia, HDL bajo, triglicéridos altos, mujeres con ovario poliquístico en jóvenes, prediabetes, obesidad mórbida, la presencia de esa coloración oscura y gruesa en el cuello, en las axilas, en cualquier pliegue que se llama acanthosis nigricans, y la historia de eventos cardiovasculares hace el diagnóstico de diabetes. ¿De acuerdo? ¿Y en quiénes más recomiendan? En toda persona mayor de 45 años hay que hacer la búsqueda de diabetes. Muy bien. Si nuestros exámenes salen normales, en ese momento, recomiendan repetir cada 3 años, pero si tengo muchos factores de riesgo, esta frecuencia ya no va a ser cada 3 años, sino puede ser inclusive una vez al año. Pero si yo tengo factores de riesgo que se pueden corregir, pues obviamente tengo que empezar a corregir. No voy a estar observando simplemente de manera pasiva cómo mi paciente con el tiempo se va volviendo diabético. ¿Ya? Y una vez que diagnosticamos la diabetes, ¿qué nos queda por hacer? Pues simplemente tratar. ¿Ya? Tenemos que tratar la diabetes. Una cuestión que quiero que quede claro como segunda enseñanza es lo que suelen escuchar ustedes probablemente, la famosa diabetes emotiva. Decirle que la diabetes emotiva no existe. Eso es puro cuento. Uno es diabético y punto. ¿Por qué tratamos la diabetes? ¿Cuál es el objetivo? De prevenir o tratar la diabetes. Uno, para prevenir las complicaciones microvasculares. Retinopatía, nefropatía, neuropatía. Dos, para prevenir las complicaciones macrovasculares. ¿De acuerdo? A nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel de miembros inferiores, para cambiar la historia natural de la diabetes y enfermedad cardiovascular que le mostrábamos en la gráfica. Es que con el tiempo vamos sumando y sumando complicaciones hasta llegar a la mortalidad del paciente. Para mejorar la calidad de vida y prolongarla, ¿de acuerdo? Es un tema importante que tal vez para nosotros como médicos no lo veamos, pero para el paciente y la familia sí es vital porque permite pues mantener una estabilidad familiar real y adecuada para esta familia. Entonces son situaciones que nosotros buscamos cuando manejamos y tratamos a una persona con diabetes tipo 2 y lo ideal sería pues hacer lo mismo en personas con prediabetes o síndrome metabólico con la intención de evitar la progresión en el tiempo. ¿De acuerdo? El último punto es importante, de reducir la mortalidad, prolongar la sobrevida, pero obviamente muchachos, prolongar la sobrevida y reducir la mortalidad con una calidad de vida pues adecuada. De nada sirve llegar a los 70 años ciego, amputado de las dos piernas y en diálisis, y encima con falla cardíaca, que te mueves y te falta el aire. No es ese el objetivo es llegar a ciertas edades, pero completos, el paciente íntegro, sin complicaciones, o si tiene complicaciones, pues que estas sean mínimas, ¿de acuerdo? De lo contrario, no sirve, no vale la pena prolongar la vida, pues con todas las complicaciones encima. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tenemos para manejar de manera óptima la diabetes? Primero, el control de la glucosa, con nutrición, ejercicio, peso y fármacos. Control de comorbilidades. Acuérdense que diabetes tipo 2 no solamente es glucosa, sino también son otros factores de riesgo cardiovascular clásicos como hipertensión, dislipidemia, que conllevan al desarrollo de aterosclerosis. Usar los antiagregantes y dejar de fumar. Son recomendaciones que se suelen dar en la mayoría de personas con diabetes tipo 2. Y el manejo debe ser integral, ¿ya? No solamente es cuestión de prescribir medicamentos, como nos dice la industria. Cada contacto que ustedes tengan con su paciente hay que reforzar nutrición, actividad física, adherencia a tratamiento oral o parenteral, e inclusive actualmente la cirugía se propone como parte del tratamiento de estos pacientes. Y todo sustentado en un tema de educación.
¿Ya? La educación es vital para un óptimo manejo de esta enfermedad que debe ser de manera integral. Estas son las recomendaciones de que muchas de las guías que actualmente están disponibles mencionan sobre la parte nutricional. Y ustedes han hecho nutrición en el curso de bioquímica. Se supone que entienden esta situación. Se calculan las calorías en base al sexo, la actividad física y la edad del paciente. Fíjense que podemos hacer regímenes de 1200 hasta 2200 calorías al día. Fraccionamos los macronutrientes en porcentajes de carbohidratos, de preferencia no usar monosacáridos, de preferencia usar alimentos de un índice glicémico bajo. Las proteínas no se restringen salvo que haya insuficiencia renal o enfermedad renal crónica. ¿Y se puede consumir grasas? Claro que sí, pero tenemos que entender qué tipo de grasa consumir. Bajar las saturadas, bajar las trans. Fibra, se recomienda consumir 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías del régimen nutricional. Bajar la sal y no olvidar los micronutrientes y las vitaminas y los oligoelementos según los requerimientos que nosotros hemos aprendido en nutrición. Pero ojo, estas cosas que nosotros sabemos desde el punto de vista teórico, no lo va a entender el paciente. Si nosotros lo entendemos a la justa, imagínense un paciente. Entonces, la tarea de ustedes, como médicos, de todos prácticamente, es traducir estas recomendaciones nutricionales teóricas científicas al común y corriente de las personas. ¿De acuerdo? Esa es nuestra tarea. En base a las costumbres de nuestros pacientes, en base a los alimentos que existen en nuestra región, en base al poder adquisitivo que tengan nuestros pacientes, debemos ser realistas y crear o formular regímenes en base a estas recomendaciones que sean accesibles y fácil de cumplir por nuestros pacientes. Y esa parte cultural pues ya se está reconociendo. Hace 10 años empezó a trabajar este grupo de expertos a nivel mundial. Proponían la adaptación transcultural de las recomendaciones nutricionales a cada región. No puedo decir a cada país, porque si yo digo país, también me quedo corto. Es difícil, es diferente cómo se come en Tumbes a cómo comen en Piura, en Iquitos, en Huancayo, de donde yo soy, acá en Lima, no llego tan lejos, Arequipa. Entonces vean que prácticamente hay que reconocer y comprender que la parte cultural es importante para el cumplimiento de las indicaciones que nosotros podamos dar a nuestros pacientes en relación al lugar donde estamos trabajando y al paciente que estamos tratando. Desde el punto de vista de evidencias, en cuanto a nutrición, hay un montón publicado. Yo solamente les voy a mostrar un par de trabajos que demuestran ello en la población general y en personas con diabetes. Vamos a ver. El estudio Predimed es un estudio llevado a cabo en España, más de 7,000 pacientes, 3 grupos de seguimiento. Uno, perdón, que era el grupo control, seguía la dieta baja en grasas de la Asociación Americana del Corazón, ¿de acuerdo? Teóricamente una dieta saludable, ¿no es cierto? Otro grupo, el segundo grupo, usaba la dieta mediterránea y utilizaba un suplemento de frutos secos, 30 gramos al día. Y el otro grupo, el tercer grupo, dieta mediterránea más un plus de aceite de oliva extra virgen, el consumo de 1 litro de aceite de oliva a la semana. ¿Está bien? Entonces, eran 3 tipos de dieta saludable. Pero ojo, al seguimiento, 5 años después de seguimiento, se evaluó el riesgo acumulado de enfermedad cardiovascular o muerte. En negro, la gente que utilizaba la dieta saludable de la Asociación Americana de Corazón, bajo en grasas, tenía más riesgo acumulado de enfermedad cardiovascular y muerte. En comparación a los dos grupos que utilizaban la dieta mediterránea, ya sea con granos, frutos secos o el aceite de oliva extra virgen. ¿De acuerdo? Y vean,
dieta baja en grasas, y la dieta mediterránea se caracteriza por tener un porcentaje mayor de grasas a lo recomendado. Por lo tanto, se pone en duda si en realidad son las grasas las que tienen o explican la enfermedad cardiovascular o la mortalidad por esta causa u otras causas. Y es por ello que hace unos años se publica también este estudio, está disponible en internet, revísenlo, descárguenlo, léanlo de manera crítica. El estudio PURE, 5 continentes, 18 países, más de 7 años de seguimiento, más de 100.000 individuos, y se evalúa desenlace primario, mortalidad cardiovascular y total, y desenlaces secundarios. Acá, ¿qué se evaluó? Se estudió el porcentaje o el riesgo de morir o de enfermar dependiendo del consumo de los macronutrientes. Por ejemplo, esta tabla que me muestra el consumo de carbohidratos. Quintil 1, menos que el porcentaje de consumo de carbohidratos, 46%. Quintil 5, un mayor consumo de carbohidratos, hasta un 77% de requerimiento diario, total diario. Vean, quintil 1 menos consumo de carbohidratos, quintil 5 mayor consumo de carbohidratos. Y se evaluó mortalidad total, enfermedad cardiovascular, infarto al miocardio, stroke, mortalidad cardiovascular, mortalidad por causas no cardiovasculares. Sorpresa, el que consume más carbohidratos, se compara el quintil 5 versus el quintil 1, más carbohidratos, menos carbohidratos, se demuestra desde el punto de vista estadístico y de manera importante y significativa que el que consume más carbohidratos tiene mayor mortalidad total y mayor mortalidad no cardiovascular en esta población de 100.000 pacientes. Y cuando se evalúa la grasa, igual, quintil 1 menos consumo de grasa, quintil 5 más consumo de grasa. Cuando se evalúa mortalidad, vean, menos de la unidad. Por lo tanto, aparentemente no habría diferencia entre consumir menor o mayor cantidad de grasa para evaluar el riesgo de mortalidad en esta población después de 7 años de seguimiento. Entonces, con esto se aleja que las grasas en sí sean las responsables de la mortalidad y de la enfermedad cardiovascular en la población. Pareciera ser que ese consumo de carbohidratos, el consumo de harinas preparadas, ultraprocesadas, versus el consumo de grasas, que en realidad pues aparentemente no tendría mucho impacto siempre y cuando pues beneficiemos o prefiramos el consumo de grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. ¿De acuerdo? Se hace lo mismo con la proteína. El consumo de proteínas no tiene relación con la mortalidad en esta población. Y en el consumo de grasas saturadas, pues obviamente no se demuestra un valor importante en cuanto a mortalidad, pero si ven en la parte de infarto al miocardio, el mayor consumo de grasas saturadas versus el menor consumo de las mismas supera la unidad, pero desde el punto de vista estadístico esta diferencia no es significativa. Datos interesantes. Por esa razón, cuando nosotros tratamos a un paciente con diabetes, ustedes deben haberlo visto, siempre decimos no comas, no comas, no comas, no comas. Y el paciente sale de la consulta pues más confundido, le han prohibido prácticamente todo lo que conoce. Y ahora dice que voy a comer. Nosotros debemos ser capaces de enseñar al paciente las cosas que sí puede comer. No seamos prohibitivos solamente, sino que enseñemos a comer. Frutas 3 veces al día, granos 3 veces por semana, productos marinos 2 veces por semana, ensaladas vegetales 2 a 3 veces al día, lácteos 2 a 3 veces al día, aceite de oliva si se puede y frutos secos como el estudio Predimed. ¿De acuerdo? Yo creo que haciendo esto podemos mejorar mucho, pero hay un punto que debemos considerar en nuestro medio y para la población general, es el tema de costos. Es más fácil comprarse un pan, encima un pan dulce, que decidir comprarse pues tus frutos secos como almendras, pecanas y castañas, ¿no? ¿Cuál cuesta más? Obviamente los frutos secos. Este es un tema netamente político, pero es cuestión de simplemente enseñarle. A veces las familias prefieren gastar más en un smartphone, en unas zapatillas o en un
en caja de cerveza y descuidan el tema de la alimentación real. A veces pensamos que llenarnos la barriga ya es suficiente, igual la nutrición, y eso no es tanto así. Por lo tanto, tarea de todos, nosotros como médicos, es enseñar en nuestras casas, en nuestros barrios, a nuestros amigos, a nuestra familia, la forma como deberíamos empezar a comer desde edades muy tempranas. No esperar a enfermar como para recién adaptar ese tipo de estilos de vida. Muy por el contrario, comencemos antes. Este es un estudio específicamente en diabetes para demostrar qué cosa, que un programa de 3 meses dirigido para el control de peso y el control intensivo de la diabetes permite controlar esta enfermedad. ¿En qué consiste el programa? Utilizar medicamentos para diabetes que no induzcan ganancia de peso, sino por el contrario permitan bajar de peso, una dieta estructurada, ¿de acuerdo? Sesiones semanales de aprendizaje, educación del paciente y la familia, plan de ejercicio individualizado para cada paciente que va aumentando gradualmente en tiempo y en intensidad. Y este autor, Osama Hamdi, un doctor que trabaja en el Instituto Yoslin de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, el doctor divide a sus pacientes en dos grupos. El grupo A, aquellos que pierden peso, pero que durante el tiempo de seguimiento recuperan el peso. No logran mantener la pérdida de más del 7% del peso basal. Y el grupo B, aquellos que pierden peso y logran mantener durante el tiempo de seguimiento más del 7% de la pérdida del peso basal. ¿De acuerdo? A 5 años de seguimiento de estos pacientes, vean, cuando los dos grupos terminan la intervención de 3 meses, 12 semanas, fíjense la hemoglobina glicosilada cómo cae. Llega pues a la meta, menos de 7%. Pero vean al año, el grupo que perdió peso y recuperó el peso, pierde ese control, ya supera el 7%, y a los 5 años, más de 8% de hemoglobina glicosilada, lo cual significa mal control. Y el grupo B, aquellos que pierden peso y mantienen la pérdida de peso, al finalizar la intervención, excelente, al año mantiene una glicosilada menor al grupo A, y a los 5 años mantiene esa diferencia menor al grupo A. Entonces, este es un estudio interesante que prácticamente nos demuestra con evidencia que la intervención nutricional como parte de un programa integral de tratamiento con medicamentos, dieta, educación, ejercicios y seguimiento asegura un control adecuado de la enfermedad. ¿De acuerdo? Y este autor tiene ya estos al 2015, tiene a los 10 años de seguimiento, prácticamente la diferencia en las curvas se mantiene. Y si ustedes revisan literatura en relación a control metabólico y de peso en diabetes, no hay ningún medicamento que asegure un éxito tan largo y prolongado a 5 o 10 años de seguimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para terminar esta parte, debemos progresar. Evitar la fase del mono, no bebidas, no productos, no, a enseñar a nuestro paciente la fórmula, la forma de comer. Podemos utilizar esta fórmula, hay muchas opciones, muchas alternativas. Personalmente suelo utilizar esta: 3 frutas con 2 vegetales al día, 3 comidas principales con o sin refrigerios, 3 sesiones de ejercicio aeróbico más 2 de fuerza, y no olvidar, como lo hace Osama Hamdi, la parte motivacional. De nada sirve tener una buena dieta, un buen ejercicio, un buen tratamiento farmacológico si mi paciente está deprimido, está ansioso, está con otros problemas estresantes en la cabeza. Nuestro tratamiento va a fracasar si yo no cuento con una adherencia, con una motivación, con un ánimo adecuado en mi paciente y la familia que me permita cumplir estas recomendaciones. ¿De acuerdo? Y sobre actividad física, pues obviamente a moverse más. No solamente aeróbicos, cardio, gimnasio, no necesitan meterse en gimnasio para esto. Caminar,
Ejercicio de estiramiento, esas bandas elásticas que actualmente están disponibles y pueden hacerlo en casa. Ejercicios de relajación. El tema es individualizar y si mi paciente nunca ha hecho ejercicio, no lo voy a mandar a hacer pues un 5K, un 10K de la noche a la mañana. Tengo que ir adaptándolo poco a poco, ¿de acuerdo? 10, 15 minutos interdiario y poco a poco cada 2 o 3 semanas voy subiendo la frecuencia, la duración y la intensidad del ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hacer ejercicios aeróbicos, hacer ejercicios de resistencia y hacer ejercicios de relajación o estiramiento. Y llegamos a la parte farmacológica que todos nos gusta, siempre estamos dedicados nosotros, bueno, rompamos esa creencia que todas las enfermedades se curan con medicamentos. Los medicamentos son útiles, completamente de acuerdo, pero tenemos que incluirlos dentro de los programas integrales de tratamiento como ocurre en las enfermedades crónicas, tal cual lo hace el profesor Osama Hamdi. Este es un gráfico que me lo pasó una de sus compañeras de hace 2 años en relación al tema de diabetes. Está en un libro de diabetes, está disponible en internet. Sobre los mecanismos fisiopatológicos que actualmente se proponen y que terminan en el desarrollo de hiperglicemia. ¿De acuerdo? Están los mecanismos fisiopatológicos alrededor y encima, en los cajones celestes, están los medicamentos, las intervenciones farmacológicas que permiten revertir ese mecanismo fisiopatológico. El desarrollo de hiperglicemia en un paciente con diabetes tipo 2 no es unicausal, sino es multifactorial. Hay la intervención de muchos mecanismos fisiopatológicos y por lo tanto, si nosotros queremos controlar ello, tenemos que utilizar medicamentos con diferentes mecanismos de acción o inclusive combinar medicamentos que actúen de diferente manera. ¿De acuerdo? Y como todo en la vida, pues tenemos que tener metas. Un paciente con diabetes que no sabe cuáles son las metas de tratamiento está perdido, y más perdido está el médico. Entonces tenemos nosotros que hablar con nuestros pacientes de qué cosa queremos nosotros alcanzar en su tratamiento, cuáles son nuestras metas. Y acá tenemos que considerar diferentes parámetros. La hemoglobina glicosilada, menos de 7 en promedio, adultos mayores un poco más alto, 8%, glucosa en ayunas o antes de cada comida 70-130, postprandial 2 horas después de cada comida hasta 180. Asimismo, buscar metas en el control de la presión arterial, menos de 130,80, y en el perfil lipídico, menos de 200 el colesterol total, menos de 100 el LDL, o inclusive si ya tuviste un infarto, menos de 70, o algunos están proponiendo hasta menos de 55 el LDL como meta para una persona con diabetes e infarto, HDL alto, triglicéridos menos de 150. Y también el peso. Si la obesidad, el sobrepeso, la obesidad central hace posible el desarrollo de diabetes, uno de tus metas de tratamiento es bajarlo de peso, pues. Si tiene talla de pantalón 36, que baje a 32. Si tiene 100 kilos de peso, que baje a 80 o 70 kilos. Eso también es parte del tratamiento, ¿de acuerdo? Pero hay que individualizar. No podemos exigir lo mismo a todas las personas con diabetes. Tenemos que considerar la actitud del paciente, los riesgos potenciales de eventos adversos con los medicamentos, la duración de la enfermedad, la expectativa de vida, la presencia de enfermedades, complicaciones y el sistema de apoyo que pueda tener mi paciente. Y en base a estas cosas, que yo debo reconocer en mi entrevista, en mi contacto directo con el paciente, voy a decidir si voy a ser muy exigente buscando valores casi normales de todas las metas anteriores, o si voy a ser un poco más laxo y menos exigente dependiendo de mis pacientes. Por ejemplo, un paciente que recién debuta, que tiene 40 años y no tiene complicaciones ni comorbilidades, voy a ser exigente. Pero si tengo un paciente que tiene 30 años con diabetes, tiene 80 años de vida y ya tiene complicaciones y otras enfermedades, pues voy a ser más laxo en su control. ¿De acuerdo? Todas las guías de diabetes que existen a nivel mundial al momento actual
consideran las cosas que vamos a mencionar. Tenemos que cambiar estilos de vida. ¿Y cómo lo logramos? Con nutrición, actividad física, un buen hábito de sueño, motivación y dejar de fumar. ¿De acuerdo? 5 aspectos en intervención en estilos de vida. Y en cuanto a medicamentos, esta es una forma de trabajar con medicamentos. Prediabetes ya lo mencionamos, el diagnóstico de diabetes en la línea puntada azul y la progresión de la enfermedad. Al inicio puede ser suficiente dieta, ejercicios y monoterapia. Luego, si no alcanzamos metas, terapia combinada. Seguimos sin alcanzar metas, combinamos 3 tipos de medicamentos y al final podemos llegar a la insulina, dependiendo del estado del paciente. Pero esta es una propuesta muy antigua. Esto prácticamente se hacía cuando yo estaba con ustedes estudiando medicina. Al momento actual, la combinación de medicamentos puede hacerse inclusive desde un inicio de la enfermedad. Va a depender de cada paciente. Esta es una propuesta, por ejemplo, del Colegio Americano de Endocrino. Individualizar objetivos. Muy estricto, menos estricto. ¿Cómo hacemos eso? Estilos de vida. Con pérdida de peso. Ya sea dieta solamente, medicamentos o cirugía bariátrica. Y dependiendo de con qué valor de glicosilada o glucosa arranca o diagnosticamos a nuestro paciente, elegimos monoterapia, terapia doble, terapia triple o el uso de insulina. Y en monoterapia, la terapia de elección que se suele recomendar en la mayoría de pacientes es el uso de metformina. Si en 3 meses no alcanzamos metas, terapia dual. No alcanzamos metas en 3 meses, terapia triple. No alcanzamos meta en 3 meses, agregamos insulina. ¿Está bien? No esperamos mucho tiempo. No es que no, quédate un año así, ya vemos el siguiente año que ocurre. No. Vean, muchachos, 3 meses nos plantea o nos recomiendan el seguimiento para tomar decisiones. Ojo, la insulina puede llegar en cualquier momento de la enfermedad, inclusive al inicio. Yo tengo un paciente que debuta con una glicosilada alta y muy sintomático. Sin dudar, yo inicio el tratamiento de ese paciente con diabetes tipo 2 con insulina. No pierdo tiempo con orales. Si está muy sintomático con niveles muy altos de glucosa, 300, 400, 500, 1000, pues yo comienzo con insulina y puedo combinarlo o no con antidiabéticos orales. Ya después que lo compenso, recién ya puedo bajar a la terapia oral porque es un paciente con diabetes tipo 2. Principios de tratamiento: modificar estilos de vida, evitar hipoglicemia, evitar la ganancia de peso, individualizar metas glicémicas, más óptimos, más exigentes en los que tienen más expectativa de vida, menos complicaciones, elegir medicamentos que tengan impacto sobre la glucosa, considerando la duración de la diabetes y el estado de obesidad, chequear siempre función cardíaca, cerebrovascular, función renal, manejo integral de la hipertensión, dislipidemia, sobrepeso y tratar de ser capaces de alcanzar las metas temprano, más rápido, 3 meses como máximo y evaluar éxito del tratamiento. 3 meses, no seamos o no caigamos en la inercia terapéutica de dejar al paciente con niveles de hiperglicemia, entre comillas, aceptables, mientras se va complicando lentamente. ¿De acuerdo? Arriba están los medicamentos que existen para diabetes. Ustedes los han conocido en farmacología. ¿Ya? Inclusive están haciendo cursos de terapéutica ahora en verano. Si no lo han hecho ahora, el próximo año lo podemos revisar, lo pueden leer, están disponibles en las guías. ¿Por qué muestro esta tabla? Que no la vamos a revisar en detalle, simplemente comentarles 2 cosas. Uno, que son varios los medicamentos disponibles que actúan de diferente manera y controlan la glucosa, la hiperglicemia. Cada medicamento tiene un mecanismo de acción sobre un mecanismo fisiopatológico ya mencionado, mostrado previamente. Y lo que ustedes tienen que hacer ante cualquier medicamento, con cualquier medicamento, independientemente de la enfermedad y especialidad que tengan,
es conocer su perfil terapéutico, ¿de acuerdo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se toma? Antes, después de las comidas, cada cuánto tiempo, una vez al día, 3 veces al día. Y otra cosa importante, conocer sus efectos adversos y conocer sus contraindicaciones. Ese es el arte de la terapéutica en medicina. No es repetir lo que te dice el visitador o la visitadora médica, es conocer cómo actúa mi medicina, conocer cómo se prescribe mi medicamento y conocer y explicarle al paciente qué eventos adversos puede presentar y qué contraindicaciones relativas o absolutas tienen los medicamentos para indicarlo en nuestros pacientes. Y obviamente escogeremos, sin dudar, las casillas verdes y con cierta duda las casillas amarillas o naranjas. ¿De acuerdo? Y para terminar el tema de tratamiento en diabetes, les comentaba el tema de la cirugía y actualmente sí se utiliza la cirugía como parte del tratamiento en algunos pacientes. Cuando ustedes escuchen hablar de cirugía bariátrica, es un tratamiento quirúrgico dirigido a bajar de peso, se indica en personas con obesidad mórbida y si existe diabetes, hablamos de pacientes con diabetes y obesidad grado 2, es decir, un índice de masa corporal mayor a 35. Mórbida mayor de 40, obesidad grado 2 mayor de 35. Si mi paciente tiene diabetes y basta un índice de masa corporal más de 35, puedo yo recomendarle este tipo de intervenciones. Y los italianos comenzaron con el tema de cirugía metabólica, donde no se necesita tener obesidad 2 o 3 para realizarla. Basta sobrepeso y diabetes como para realizarla. ¿Por qué? Por razones fisiopatológicas que vamos a mencionar a continuación. Dos tipos de cirugía, muchachos, dos tipos de acceso. ¿Ya? La cirugía, el bypass gástrico, que es una cirugía mal absortiva. Fíjense, cortan el estómago. No sé qué pasa con este ratón. Cortan el estómago. ¿Ya? Dejan esa bolsita arriba. Vean, el intestino delgado también es completamente bypaseado. Dejan 70 centímetros a 1 metro de ilion distal para la absorción de nutrientes. Y el resto de secreciones hepatopancreáticas, biliopancreáticas, llegan al extremo distal del ilion por esta asa que ha sido bypaseada por esta técnica quirúrgica. Y está esta técnica mal absortiva, perdón, esta técnica restrictiva, la primera es mal absortiva, la segunda restrictiva, es la famosa manga gástrica, donde se divide el estómago en dos, dejan esa pequeña bolsita a la izquierda, que es donde se va a acumular el alimento, se va a procesar y posteriormente pasar al intestino delgado, dejando gran parte del estómago excluido. ¿Y cuáles son los beneficios de la cirugía restrictiva? Pues restricción calórica, pérdida de peso. Y de la restrictiva malabsortiva, el bypass gástrico S, hay una teoría de pérdida de peso, pero también una teoría hormonal. Este tipo de cirugías fomentan o favorecen una mayor secreción de enterohormonas, llamadas incretinas, llamadas hormonas anorexígenas, como el GLP-1 y el péptido YY, y disminuyen la secreción de grelina o factores antiincretinas, lo cuales pues favorecen la saciedad y aumentan la secreción de insulina. ¿Esto cómo se conoce? Porque el punto de vista de fisiología que ustedes hicieron con Walter Ponciano es que en el fondo gástrico existen unas células que producen grelina. ¿Y qué hace la grelina? A nivel central estimula el apetito. ¿Y cómo se secreta la grelina? Pues por distensión del fondo gástrico. ¿Por qué se distiende el fondo gástrico? Porque llega la comida, ¿de acuerdo? Pero si yo en esta cirugía quito ese fondo gástrico, pues ya no va a haber esa producción de grelina y por lo tanto mi paciente entra a disminución de apetito, mayor saciedad, beneficio de este tipo de cirugía.
Entonces, la cirugía bariátrica metabólica no solamente induce pérdida de peso por restricción calórica o mala absorción, sino por efectos hormonales que tienen que ver con mayor saciedad, enlentecimiento del vaciamiento gástrico, mayor secreción de insulina, menor secreción de glucagón, permitiendo control de la hiperglicemia. Ustedes probablemente han escuchado, algunos cirujanos son tan atrevidos de decir que ellos curan la diabetes. Como endocrinólogos nosotros no hablamos de curación de diabetes, hablamos de remisión de diabetes. ¿De acuerdo? Porque enfermedades crónicas no se curan. Son cuestión de términos. Entonces, la cirugía metabólica bariátrica permite controlar muy bien, en algunos pacientes, no en todos, los temas de hiperglicemia. Como les decía, hay un montón de guías a nivel mundial. Ustedes buscan en Google, en PubMed, guías para diabetes, le va a salir más de 600 guías en los últimos 10 años. Y no es cuestión que se revisen pues todas las guías, tranquilos. Pueden utilizar las guías que les hemos compartido en el aula virtual. Están los estándares de manejo de la Asociación Americana de Diabetes del 2021 y está la guía actualizada del 2019 de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que está muy bien elaborada por los doctores Pablo Aschner y el doctor Carlos Aguilar de Colombia y México respectivamente. Muy bien, en resumen, persona con diabetes tipo 2, cambios de estilo de vida, pérdida de peso, intervención nutricional, ejercicios y metformina de arranque. Si después de 3 meses no controla, no alcanzas metas, elige cualquiera de los otros medicamentos que ustedes conocen: pioglitazona, inhibidores de la DPP4, agonistas de receptor de GLP1, inhibidores del SGLT2, sulfonilurias o la misma insulina. Se puede combinar como segunda línea. ¿De qué va a depender elegir uno y otra? De sus características: la eficacia en bajar la glucosa, la eficacia en bajar de peso, el menor riesgo de desarrollar hipoglicemia y el efecto sobre la morbimortalidad cardiovascular y la insuficiencia cardíaca. Son 5 criterios que yo tengo que considerar para elegir al medicamento que va a acompañar a la metformina si no controlamos la glucosa 3 meses después de su diagnóstico y uso. ¿De acuerdo? Y un tema importante que no está acá en esta guía es el tema de costo, el tratamiento a seguir por nuestros pacientes. Y si al final no controlamos la glucosa y estamos con glicosiladas bastante altas, pues ¿qué nos queda por hacer? Insulina. Terapia insulina doble o el uso de medicamentos también parenterales como los agonistas del GLP-1, que son bastante eficaces, pero también bastante costosos. Muy bien, antes de sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que le enfermaron. Pero ¿cómo va a saber el paciente y la familia qué cosas lo llevaron a hacer diabetes? Educando. La educación, jóvenes, no es parte del tratamiento. Ya lo dijo Elliot Joslin, el fundador del Instituto de Diabetes en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. La educación en diabetes es el tratamiento en sí. ¿De acuerdo? Un paciente educado, una familia educada, va a adherirse al tratamiento y va a llevarnos a alcanzar el éxito en el tratamiento que estamos planteando. Y para terminar, simplemente recordarles los homenajes que se le tiene que hacer a los profesores. Ustedes están conociendo, van a conocer profesores que de una u otra manera van a tratar o procurar enseñarles cosas que saben, pero algunos siempre los vamos a recordar con cierto cariño y cierta consideración. Estos fueron mis 4 mentores para elegir el tema de endocrinología como especialidad. Fausto Garmendia, ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo este año, tiene más de 84 años el doctor, sigue vigente aún. Alfredo Paul Torres fue mi mentor en tiroides, falleció el año pasado. Oscar Quintana fue jefe de servicio cuando yo hacía la residencia en este hospital, aún sigue vivo, pero ya no está como docente de la universidad. Y el doctor José Sánchez, que era jefe de curso de medicina interna en el Hospital 2 de Mayo, cuando yo hice el curso, también falleció
hace 3 años ya. Muy bien, si tuvieran ustedes algún comentario, pregunta o algo que no haya quedado claro, pues gustosos en responderlo. Gracias por su atención. Doctor, buenos días. ¿Me puede escuchar? Sí, Sí, doctor. Yo tenía una consulta en función a la hemoglobina glicada. En ningún caso en todo caso se pediría esta prueba, ni siquiera para, en este caso, en el manejo, en el control de tratamiento, o lo podemos completamente, tomar quizás como referencial. completamente de acuerdo, Piero. Como diagnóstico no, pero como seguimiento y tratamiento sí. Es uno de los exámenes que se suele recomendar y que se deben pedir en toda persona con esta patología. ¿De Ok, doctor. acuerdo? Sí, y Como en diagnóstico sí, función, como seguimiento sí. Ujú. sí, ok, doctor, gracias. Ayer el doctor nos comentó que quizás, bueno, ahorita se puede percibir también pacientes con diabetes mellitus en edad infantil o edad pediátrica. ¿En estos casos tienen un manejo especial o se cumple lo mismo que se estipula en las guías? ¿En niños con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1? Tipo 2 nos mencionó de que podría presentarse también. Efectivamente, ustedes deben recordar por fisiopatología que hay 3 momentos de nuestra vida que la resistencia a la insulina se presenta de manera fisiológica: la pubertad, el embarazo y el envejecimiento. Entonces, sí estamos viendo, Piero, pacientes con diabetes tipo 2 en niños, ¿ya? Eh, 12 años, 14 años, que era una edad exclusiva de diabetes tipo 1, en el momento actual con este aumento del sobrepeso y la obesidad infantil, están debutando con diabetes tipo 2. Y el manejo es como las guías que hemos mencionado. A esa edad, bajarlo de peso, usar metformina puede ser suficiente. Pero ojo, va a haber niños con diabetes tipo 2, y eso es una cosa muy interesante, de bastante prevalencia, niños con diabetes tipo 2 que debutan con cetoacidosis diabética. ¿De acuerdo? Tienen todos los marcadores de diabetes tipo 2, acantosis, obesidad, historia familiar, y debutan con cetoacidosis. A esos niños les hemos hecho el seguimiento al año y al alta, si bien es cierto, salen con insulina, pero al año ya estamos suspendiendo la insulina y dejándolos con metformina, con lo cual logran un control adecuado de su enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, la edad actualmente ya no es un criterio exclusivo para diferenciar diabetes tipo 1 o tipo 2. Puede ser cualquiera de ellas. Marjorie pregunta en el chat sobre relación entre alcohol y diabetes tipo 2. Estudios epidemiológicos los asociaron en un inicio, Marjorie, pero actualmente no hay una evidencia tal cual. Pero eso no quita pues que vamos a promover el consumo de alcohol. El consumo de alcohol tiene muchas cosas negativas en nuestro organismo: causa de cirrosis, causa de pancreatitis crónica, y si tu paciente tiene pancreatitis crónica, puede de alguna forma desarrollar diabetes por deficiencia de insulina, como una diabetes secundaria a pancreatitis crónica. Pero diabetes tipo 2 tal cual, no. Lo que sí se sabe desde el punto de vista epidemiológico es que los pacientes que tienen esos problemas de alcoholismo, de ingesta de alcohol, desarrollan malos hábitos de vida, aumentan más tejido adiposo a nivel central, y de alguna manera podría explicar una mayor prevalencia de diabetes en ese grupo, pero no hay nada claro al respecto de manera definitiva, Mario. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Vamos, muchachos. A ver, preguntas, comentarios, dudas que no haya quedado claro. A ver, una pregunta del chat. ¿Es posible que a un paciente que recién le diagnostican de diabetes se le dé como tratamiento la insulina? Claro que sí. Justamente cuando comentábamos, si al debut tu paciente está muy sintomático y tiene niveles de glucosa muy altos, como 300, 500, 1000, o debuta con una crisis hiperglicémica, o debuta con glicosiladas altas, cuando se considera ese criterio diagnóstico como tal, sí necesita recibir insulina, Mario. Si el paciente está muy sintomático, mucha sed, mucha orina, ha perdido 10 kilos en los últimos 3 meses,
te habla de una insulinopenia importante y por lo tanto ese páncreas está agotado, ese páncreas está tóxico por la gluco y lipotoxicidad que se describe en la fisiopatología de la enfermedad. Y la única forma de controlar esa toxicidad o limpiarlo esa toxicidad es utilizando la insulina como tratamiento de esta enfermedad. Y sí, sí se puede utilizar un diabético tipo 2, puede utilizar insulina en esas situaciones y durante su vida también. Si un diabético tipo 2 está muy bien controlado con pastillas, entra al hospital por un infarto, una pancreatitis, una cirugía, una quemadura, un politraumatismo, puede utilizar insulina, claro que sí, como parte del tratamiento durante el evento agudo, durante el evento crítico estresante, y después de eso pasar o regresar a su terapia habitual con antidiabéticos orales. La insulina en el diabético tipo 2, Marjorie y muchachos, se puede utilizar en cualquier momento que sea necesario su uso. Muy bien. Doctor, sí, disculpe, una otra cosita más en referencia a los criterios diagnósticos. ¿Qué pasaría, sobre todo para los valores, no, digamos, que están en valor máximo o el valor mínimo, ¿no? Por ejemplo, si en caso de un paciente su valor de glicemia en ayunas es 126 y su otro valor cuando queremos repetir es 125, ¿cómo haríamos en ese caso? ¿Tendríamos que solicitar otra prueba o solo lo catalogo como prediabetes? Si ya tienes 126, estás en rango de diabetes. Si el segundo control te hace 125, pues no sería ilógico no catalogarlo como diabético ya. Son puntos de corte que se establecen por estudios grandes epidemiológicos de seguimiento, pero no hay ninguno que se pueda agarrar a rajatabla o decir, si es hasta 126, tiene 125, todavía no está en diabetes. Pero ahí tienes que evaluar muy bien a tu paciente, si hay factores de riesgo, hay historia familiar de diabetes, tiene acantosis, está con sobrepeso u obeso y tiene triglicéridos altos, HDL bajo. Yo personalmente ya lo catalogaría de diabetes más que prediabetes. Ahora, cuando uno dice repetir pruebas, puede repetirse la misma a las 2 semanas o 3 semanas, glucosa en ayunas. Otros recomiendan, si ya tienes un valor que esté en duda, hazle una prueba de tolerancia a la glucosa para definir o descartar o diagnosticar diabetes. eh, y en base a los resultados tú estableces la situación de tu paciente en sí. ¿De acuerdo? La interpretación de los resultados en medicina es parte de toda la evaluación integral de la persona. Por un punto o por una décima, a veces somos tan absolutistas de decir que no, que le falta, pero tener un paciente con prediabetes y glucosa en ayunas de 125 o un paciente con diabetes y tener una glucosa en ayunas de 127, en lo personal no habría ninguna diferencia en cuanto al manejo de ese paciente. ¿Qué haría yo en ese momento? Si me queda dudas, hago una prueba de tolerancia a la glucosa, midiendo otra vez glucosa en ayunas y glucosa 2 horas post carga, o si mi laboratorio hace glicosilada por HPLC, puedo mandarle a hacer una hemoglobina glicosilada con otra glucosa en ayunas para tener más datos de los cuales cogerme y decirle al paciente, ya tú tienes diabetes de manera pues irrefutable. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes un valor alterado, puedes repetir el mismo examen o de preferencia utilizar otro examen auxiliar, en este caso sería una prueba de tolerancia para confirmar o descartar el estadio de diabetes. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien. De nada, mayoría. ¿Alguien más? Bien. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, y si tienen alguno, pues tienen el correo como para mandarlo. Nos estamos encontrando el día lunes para hacer la segunda clase teórica y como le había pedido a Giordano, al delegado, procurar hacer el cursillo ese mismo día, puesto que el martes tenemos otras actividades que cumplir. Si no hubiera más preguntas, muchachos, les agradezco la atención, siempre pidiéndoles que se sigan cuidando, tanto ustedes como la familia. Tengo algunos conocidos, exalumnos, compañeros de ustedes que lamentablemente han caído como parte de toda la familia
con este tema de COVID, así que por favor cuídense, extremen cuidados, no bajen la guardia, las medidas adoptadas por el gobierno no son las mejores desde el punto de vista sanitario, por lo tanto, a seguir cuidándose. Buenos días, pues, y hasta el lunes. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chicos, ya tomé la asistencia, no se preocupen. Pueden salir.